La firma de la ley estatutaria de salud por parte del presidente Juan Manuel Santos despertó reacciones de todos los sectores involucrados en el sistema. Obviamente esto abrió la polémica por el alcance de esta ley estatutaria. A la ley le queda demostrar el alcance de sus bondades para los usuarios del sistema. Por ejemplo, la eliminación del POS, la regulación de los precios de los medicamentos y la eliminación de autorizaciones para la atención en urgencias están en el centro de la controversia. Y para entender un poco más de qué se trata esta reforma, esta ley estatutaria, hemos invitado al estudio al exministro Augusto Galán, quien fue ministro de Salud. Doctor Galán, muy buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches, Camila. Lo hemos invitado para que nos explique un poco a nosotros, los usuarios del sistema de salud, a los colombianos, esta ley estatutaria que firma el presidente de la República, ¿realmente es tan bondadosa con nosotros los usuarios como se nos ha vendido desde ayer? Yo creo que es un avance muy importante. ¿En qué sentido? Cumple un mandato de la Corte Constitucional de regular el derecho a la salud a través de una ley estatutaria y establece unos parámetros generales del qué. O sea, esta ley no se mete para nada realmente en el cómo se van a entregar los servicios de salud. Lo que hace fundamentalmente es definir qué es el derecho a la salud y el alcance de ese derecho para la población. Doctor Galán, la gente se ha puesto muy contenta con esta ley estatutaria porque dice esta ley es de una jerarquía mayor y establece el derecho a la salud como un derecho fundamental y autónomo, es decir, que nadie en principio le podría poner cortapisas. Si de allí además se elimina el POS y demás, todo el mundo dice todos estamos hechos. Pero el problema del sistema de salud ha sido, por una parte, falta de plata, por otra parte, el que el POS o lo que se tiene que cubrir con recursos públicos en términos generales se ha ido ampliando y ampliando y ampliando. ¿Esta ley estatutaria no deja sin resolver esos dos grandes problemas? Sí, los deja sin resolver. Digamos que la ley estatutaria cumple con lo dicho también por la Corte Constitucional previamente, en el sentido de que el derecho a la salud debe atender la condición socioeconómica de las personas y la capacidad financiera del Estado. Eso lo ha venido planteando la Corte Constitucional desde hace muchos años. El tema aquí es más de una decisión política, y de una decisión política que nos cabe la responsabilidad a todos los colombianos. Tenemos un avance significativo en un sistema de salud, no tenemos el mejor sistema de salud del mundo, pero como han dicho otros, tampoco tenemos el peor sistema de salud del mundo. Pero doctor Galán, aquí se aseguran, digamos, dos cosas que son las que le llegan al público en general y le interesan. Primero, que se suspende el paseo de la muerte, y segundo, que por lo menos se intentará nivelar el precio de los medicamentos. En esta segunda parte, ¿cómo queda esta ley con respecto al precio de los medicamentos? No, en eso también le da facultades. Esta ley dice que hay necesidad de regular el precio de los medicamentos. Esa es una realidad de apuño. Pues. Pero usted decía que esta ley dice el qué, pero no dice el cómo. ¿Quién va a definir, doctor Galán, al final de toda esta historia, el cómo? ¿Cómo vamos a implementar la ley? Pues, ¿quién lo define? El cómo, tenemos unas leyes desde hace más de 20 años, la ley 100, la ley 715, la ley 1122, la ley 1438. Son leyes que unas han venido reformando la ley 100 y otras, varias de ellas, están pendientes de reglamentar. Okay. O sea, muchos de los aspectos de la operación del sistema están pendientes de reglamentar. No importa, digamos, el alcance, siendo muy importante el alcance de la ley estatutaria, sin duda, en el reconocimiento del derecho a la salud y en otros aspectos, porque sí va a cambiar aspectos de la operación. Por ejemplo, y lo mencionó usted, en la desaparición del plan obligatorio de salud como lo hemos tenido en los últimos 20 años, un plan delimitado. Lo más seguro ahora es que nos vamos a orientar, y ya el ministro de Salud lo decía hoy, a un plan implícito, semejante al que utilizan, por ejemplo, los anglosajones, Inglaterra, Canadá, etcétera. Esos países tienen un plan implícito. Todo está incluido mientras no sea específico lo que está excluido. Okay. Y así nos vamos a ir. Perfecto. Eso cambia el modelo de la operación. Tiene que cambiar la operación de las EPS. Las EPS con seguridad no van a poder seguir siendo, digamos, en su operación la misma entidad que venía siendo.